Ya lo saludamos, está Marcelo Peretta con nosotros. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Viviana, buenas tardes. Les pido si me suben... Contento de hablar con vos. Un placer, Marcelo. Les pido si me suben un poquito en el piso el retorno, por favor. Marcelo, escuchábamos recién al presidente el día que habló de la vacunación, estábamos debatiendo en la mesa, las 2 dosis, la Sputnik, ayer la puso en duda Lelita Carrió. Bueno, nada, es normal que uno se dé una dosis, la otra dosis, y en este caso se contagie de COVID. Mucha gente que empezó a tener pánico después de esto porque estaba desesperado por darse la vacuna. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando pasó esto, cuando te enteraste de la noticia? Era muy probable que pasara por 2 razones. Primero, porque se ha acelerado el proceso de aprobación de las vacunas. Una vacuna demora entre 4 y 6 años en aprobarse los estudios clínicos, la fase preclínica, la fase clínica, 1, 2, 3 en pacientes, hasta que vos llegás a un equilibrio que te permita asegurar que la vacuna primero es segura, o sea, no hace daño, es efectiva, o sea, logra los anticuerpos, ¿no es cierto? Porque si no tenés estos 2 parámetros asegurados, no la podés aprobar. Pero la presión de los gobiernos a los laboratorios producto de la pandemia ha acelerado todos esos procesos y lo que se denomina un fast track, una aprobación rápida, es común en Europa, en Estados Unidos. Pero esto no quiere decir que la vacuna haya fallado, digo, puede pasar, diría Tuzán, puede pasar, digamos, fue normal. Digo, te das la de la gripe, te da gripe. Sí, en este caso más, porque la gripe sí, digamos, pasa por estos procesos de aprobación. No se hace una aprobación rápida a la vacuna de la gripe. Viene, digamos, año a año, sí, actualizándose la cepa, porque vos sabés que los virus mutan, los virus cambian, pero el proceso y la metodología de aprobación de la vacuna de la gripe viene de años aprobada, ¿no es cierto? Entonces, no es exactamente igual, y ni hablar con la vacuna de la hepatitis o el resto de las vacunas, que tienen procesos muy rigurosos que te garantizan que si te aplicas una vacuna contra la hepatitis, ahora, no te infectes de hepatitis. Igual, es Marce, entre nosotros, qué mala publicidad para Putin, ¿no? Porque vos decís, se la da el presidente, sea las 2 dosis... Y el tipo tiene COVID, ¿viste? Mira, hay números. Es de una mala leche lo que pasó. 2 de cada 1000 vacunados contraen el coronavirus. Y de los vacunados con las 2 dosis no hay mortalidad. Es decir, se pueden transformar en un caso grave, pero terminan recuperando. ¿Está mal decir que la vacuna es un experimento y que no se lo tome a mal nadie? Porque sé que para mucha gente de verdad la vacuna es no solo un objeto de deseo, como yo contaba en mi editorial, sino que para mucha gente es de vida o muerte. Hay gente que siente que va a poder salir a vivir de nuevo si se da la vacuna. Decir que es un experimento no es políticamente correcto, ¿verdad, Marcelo? Es un experimento. Las vacunas son experimentales. Sí, pero hasta tanto se aprueban. De hecho, la medicina es experimental. Hasta tanto vos lográs un nuevo medicamento para curar un problema de salud. O sea, continuamente la medicina vos estás experimentando con nuevos fármacos, con nuevos productos farmacoterapéuticos, hasta tanto vos lográs aprobarlos en estos 2 criterios que yo digo y repito, de seguridad y de efectividad. Ahora, en el caso de Alberto Fernández pasa particularmente otra cosa. Perdón, Además Marcelo, pero perdón, ¿y qué pasaba, antes de olvidarme, estoy grande, y me decís qué pasaba si el presidente tenía una sola dosis de la vacuna, por ejemplo? Porque es una persona de riesgo, ha tenido problemas de salud. Digo, en este caso el presidente se la dio en enero, se dio la segunda dosis después. ¿Qué pasaba si tenía una sola dosis? Como dicen que con una sola dosis igual está bien, ¿qué tenés para decirnos con respecto a eso? Y después abro el juego y digan lo que quieran. Las dosis deben aplicarse completas. Los planes de vacunación se deben cumplir. Si el laboratorio, en este caso, Gamaleya, Sputnik 5, Sputnik V, lo que dice es 2 dosis, una y otra a los 21 días, hay que cumplir ese plan. Es un disparate que hoy escuches autoridades, ministros, que dicen vamos a espaciar el plan de vacunación porque como el 60% de efectividad lo da la primera dosis, entonces preferimos que más gente se vacune con la primera dosis y después vemos la segunda.
Es un disparate y es, digamos, una decisión anticientífica. Es como que yo abra un medicamento y le rompa el prospecto y lo tome como quiere, ¿no es cierto? Eso es uno de los tantos disparates que ha cometido este gobierno. Pero no nos vayamos del presidente, porque es el primer No nos ciudadano al vayamos. cual todos tenemos Perdón, que le cuidar, mandamos un pero abrazo él al no se presidente. cuida. Sí. Le mandamos un abrazo y un cariño y que se cuide, pero que se cuide no encerrándose como él manda a la gente a encerrarse, porque encerrarse no es cuidarse, justamente es desprotegerse. La posibilidad de contagiarse del COVID está quedándote encerrado en tu casa porque vos te debilitás y el virus te va a encontrar. Va a llegar a tu control remoto, a tu alfombra, a tu almohada, a tu sábana, porque el virus entra. En algún momento vos salís y tomás el virus. Si vos estás encerrado en tu casa, estás debilitado y el virus ahí te hace daño. Entonces liberemos todo, Marcelo. El virus, el presidente. Según lo que estás diciendo, liberemos todo. Digo, yo no soy partidario de que volvamos a una cuarentena estricta. Eso, pero perdona, vos déjame terminar. Ahora te contesto. Sí. Ahora te contesto lo que yo digo. Dale. Lo que digo es, el problema del presidente está en los 17 kilos de más que tiene, en el sobrepeso que tiene, en que él no se está cuidando su salud, en su política de salud ha sido ineficiente en este aspecto, en creer que cuidarte es sinónimo de encerrarte. Pero no se contagió por los 17 Pero kilos perdón, de más. hablando de eso, Marcelo, ayer veía el tuit a la noche donde le llegaban, bueno, Alberto, se te quemaron las empanadas. Anoche el presidente, hablando de eso, la verdad que al que le mandó el canje, yo cuando vi esto, yo debo reconocer que ayer le mandé un mensaje al presidente, le dije, le mando un abrazo, presidente. Lamentablemente le mandaron, yo tengo esa cosa, después digo, le mandaron las empanadas quemadas, pero digo, jugo de pomelo no se debería tomar. De verdad que lo que comió queso dulce, las empanadas quemadas, el que se la mandó, yo te digo, yo se las devuelvo al que me las mandó, pero tiene que ver con esto que decís vos. La gente se está encerrando, supuestamente nos van a encerrar aún más, te quedás sin el sol, sin el aire libre, entre el barbijo, el encierro, pero decir esto, Marce, es muy complejo. Yo no sé por qué los medios de comunicación quieren meter a la gente en la casa. Entiendo que los políticos quieran, pero ¿por qué nosotros, que somos simples y humildes comunicadores, queremos o le insistimos a la gente para que se encierre, se deprima y se pegue un corchazo? Porque la verdad que, digamos, si vos salís a caminar con cuidado, si respirás un poco de aire libre, si tomás un poco de sol, si llevás a los chicos a jugar a un lugar donde no haya otros niños y no se cuenten... Digo, uno no puede encerrarse en la casa. El presidente tiene la Quinta de Olivos. ¿Vos qué le recomendás? Que haga dieta, que adelgace, digamos, y que de paso camine por Olivos, que está él con el perro, no hay nadie ahí. Bien. Pero, Viviana, a ver... Pero doctor, Viviana, le hago una tiene pregunta. Pero perdón, que responda médicos esto, Juan. Sí. Que se ve que no lo cuidan a él, porque son los médicos de él que le tienen que decir, presidente, usted está en sobrepeso. Usted, la posibilidad que usted se contagie y se enferme, porque el problema no está en el contagio. El virus es altamente contagioso. El tema es que si vos tenés preexistencia, si vos tenés obesidad, si vos tenés una cardiopatía que no cuidás, si vos tenés una diabetes que no cuidás, si tenés un problema oncológico que no cuidás, o no cuidás la preexistencia, o sea, las enfermedades crónicas no transmisibles, siguen siendo el mayor problema. Si no las cuidás, la posibilidad que el COVID te enferme es mucho mayor. Pero y Marcelo, es eso lo que va a ocupar pero no las se camas puede, y los respiradores. Perdón, Marcelo, no se puede cargar sobre el entorno. Es él un hombre adulto que no se cuida a sí mismo. Es la misma discusión que por Maradona, digamos. Maradona se autodestruía y el entorno puede Bueno, pero hasta es cierto el lugar presidente, ¿no? con él. Está bien, Bueno, pero Es un tema de Estado la no, salud. más ídolos que Maradona. Pero es un tema de Estado la que salud del tenía problemas presidente. con Pero no se drogas. contagió, Ahora, Marcelo. El presidente No se tiene contagió, problemas Marcelo. con drogas. Marcelo. El presidente es un hombre que debiera escuchar a sus profesionales de la salud, porque yo descarto que esto se lo dijeron. Presidente, usted desde que asumió el gobierno aumentó una cantidad de kilos que es justamente lo que lo pone más propenso a contagiarse. En el caso, Marcelo, de que el Perdón, poder no sea una droga. En el caso de que el poder no sea una droga y no sea un tránsito destructivo para todos los que transitan por ahí. ¿O no hay un patrón? No. Mirá, vos tomás gran parte de los presidentes del mundo,
entienden que ellos tienen que estar sanos. Hay muchos presidentes que vos lo ves todas las mañanas haciendo running, Pero se los comen las presidencias. De hecho, el jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires es un runner. Y no es porque lo quiero, digamos, enfrentar con el presidente. No, ya están enfrentados, no hace falta. El político hoy tiene que entender que Y lo hoy que más. primero que tiene que dar es un buen ejemplo. Y en salud es cuidar tu salud. Pero no se contagió por el sobrepeso, a eso es lo que voy. Se contagió porque en una tómbola de 1000 casos, Eduardo, te 2 contesto. son positivos. Doctor, Te contesto. No vamos a contagiar todos. Vos, yo, Viviana, los que estamos acá. Eso me lo todos. dijo Bernie el año Ahora, pasado. ¿vamos a enfermar todos? No. No. ¿Vamos a tener síntomas todos? No. Y ese es el mensaje que hay que dar. doctor, ¿sabe lo que es la Contagio no es sensación? igual enfermedad. Perdóneme. Pero perdón, Y eso es pero lo no que es el tenemos que mensaje que empezar a se da. diferenciar. ¿Por qué el mensaje que se da es el otro? Es el que te vas a morir, quédate en tu casa, encerrate. Yo te digo, Viviana, Yo te digo que porque me creo super que cuido, se da no es que digo a la gente que no se cuide. Lo que digo es por qué Bueno. queremos bajar tanta línea con Bueno, el miedo, porque el miedo te termina paralizando en cualquier ¿Por aspecto qué? de tu vida. ¿Quiénes somos nosotros ¿Por para qué? llevarle miedo a la Porque gente? el gobierno, yo te voy a dar una explicación de por qué, Viviana, creo que el gobierno, porque esto es una cuestión de los funcionarios públicos que conducen el país en este momento. Ellos consideran que tener a la gente encerrada es más fácil, porque no pasa no solamente en la Argentina, que tenerla libre, que digamos que minimice el riesgo. Y esta es una decisión política que ha tomado el gobierno. Es tan así que quiere postergar las PASO. Y yo quiero aprovechar Doctor. para decir a la gente que ir a votar en agosto es tan riesgoso como ir a un restaurante o ir a trabajar. Claro. O sea, es mínimo el riesgo, más que ya están los protocolos, están los procedimientos y se vota en un colegio en donde no va a haber estudiantes ni alumnos ni docentes, con lo cual se puede votar. Y la democracia es muy importante, subrayo muy, es muy importante. Entonces, que no use el gobierno el argumento del COVID para evitar las PASO o evitar las elecciones, porque científicamente no tiene argumentos. Entonces yo creo que lo ha sobrepolitizado. Ahora, Si yo hoy tengo la Viviana, verdad, hoy la Viviana, gente me cuando... ayuda. Perdón. Hola Marcelo, buenas tardes. Hoy Viviana Hola, ¿cómo abrió... estás? Bien. Abrió el programa con una columna vertebral muy, muy fuerte, más allá de lo que está atravesando el presidente y demás. Es un tema de la desconfianza que va de la mano con la verdad. Y el problema de las vacunas es un problema que parió mal desde un principio y continúa pariendo mal. Yo te hago una pregunta porque tratamos de buscar una verdad. La desinformación no es ingenua tampoco. La confusión que se genera en el público no es inocente tampoco. Yo te pregunto, hoy por hoy, ¿me podés clarificar qué papel juega el señor Hugo Sigman en el tema de vacunas que se fabrican en toneles en Garín, se mandan a México y se fraccionan en Estados Unidos y después se venden? ¿Me podés explicar esto? Porque esta es la opacidad profunda que tiene este tema, que no es joda. Es el amigo de la vicepresidenta que le ha llevado todo el gran negocio de la vacuna y no ha cumplido. Porque claro, la dimensión de la exigencia de las vacunas, todos los países están pidiendo vacunas. Y un broker, como es él, es insuficiente creer en él como para garantizarte las vacunas. Entonces, por eso no vinieron las vacunas. El error del gobierno argentino es haber creído que un solo representante de la industria farmacéutica argentina es muy desarrollada, tiene muchos contactos nacionales e internacionales. Lo inteligente del gobierno, lo que el gobierno no hizo, es haber agarrado todos los actores de la industria farmacéutica y decir, ¿con qué me ayudás vos? Hugo Sigman me trae tal cosa, bueno, déjalo a él. Y poner El un, resto de y los poner un actores, que son muy laboratorio, importantes, ¿qué me Marcelo, un trae? laboratorio nacional que saldría entre 70 y 100 millones de pesos. Y eso sería soberanía en serio, tener un laboratorio nacional. supuesto. Pero los intereses de las 3 cámaras no te dejan hacer eso. Ahora, Bueno, doctor por Peretta, supuesto. le hago una pregunta. Uno la Pero sensación perdón, que tiene... pero es interesante lo que está diciendo Sí. Juan, porque de verdad, hoy no sé si era cierto que decían que Estados Unidos nos donaba
millones de vacunas. Yo no lo tengo confirmado. Yo tampoco lo tengo confirmado, No, pero pero lo sabemos que leí Estados en Unidos está redes sociales de terminando gente. de Pero vacunar. justamente... Pero digo, pero Sí, esto hay donación de todo es una vacunas para confe- Canadá y para México porque Por tiene eso, pero interés, digo, todo es porque zona de todo es circulación. una confusión, digo, No, perdón, pero ¿estás espera, al tanto, María Julia? Sí. Y Marcelo, todo es una confusión. Te Te digo regalan algo, vacunas, Viviana. no las querés, te las donan, no las querés, decís que no tenés plata, decís que pero si Juntos por el hablemos Cambio de países con tiene so- tantos amigos en el mundo que te las consiga. No sé, es un despelote. ¿Sabes cuál es la es sensación, falta de Viviana? credibilidad. Que iba justamente la pregunta a eso. Lo que falló desde el día 1 fue la comunicación, doctor. Este es el punto central. Primero nos dijeron que nos tenemos que quedar guardados. Ahora, ¿a quién escucho? ¿Las vacunas sirven, no sirven? ¿Escucho al doctor Peretta o escucho al doctor Khan que me dice me tengo que guardar? El doctor El Peretta me dice vacunatorio que sin dudas. El doctor Bueno, Peretta me dice, el no doctor- vaya con el control remoto que el ¿Puedo ir virus llega al control contestando? remoto. Porque si no... Claro, pero ¿a Es Dale, voy mucho, es contestando mucho, algunas Peretta, cosas. no podemos más. ¿A quién escucho? No, lo vamos Estamos contestando de a locos, poco. Peretta. Vos ayudame, No, Vivi. pero porque Yo de lo que digo es lo verdad no siguiente. sabés a quién creerle. El doctor Khan. Bueno, yo no pido que la gente me crea, solamente le pido que me escuche. El doctor Khan se cansó de equivocarse. Con el barbijo, con el pico, con el encierro, se cansó de contradecirse. Si es tan bueno el doctor, si es tan bueno el encierro... Pero, doctor, mi no puede mensaje decir para que el no doctor podemos salir Khan, con barbijo. Que se quede encerrado No, él un está bien. año y No. después yo voy y le saco sangre a ver cómo está con las defensas naturales y los Pero, anticuerpos. doctor, A usted ver no puede qué decir tan que bueno tenemos que le hizo salir el sin encierro. barbijo. Pero usted dice que tenemos que salir sin tema barbijo. vacunas. Para igual la Organización Mundial de la Pero Salud dijo vamos sin de a barbijo, poco, con barbijo, vamos de a sin barbijo, poco. con barbijo. Al aire, Sí, pero- bueno, vos estás hablando, Vivi, con Sí. el primer profesional de la salud, con el primer doctor de la Universidad de Buenos Aires. Tengo la suerte y el esfuerzo de ser doctor de la Universidad de Buenos Aires en farmacia y bioquímica, que dijo el barbijo sí. Ahora, ¿dónde el barbijo? El barbijo, si estás en el colectivo, en el subte, el ascensor, en un lugar cerrado, te lo pones. Ahora, si estás en una plaza, estás en una playa, estás corriendo, estás andando en bicicleta, no te lo pones. Porque primero no lo necesitas y después estás Hoy generando igual en la insuficiente plaza no te cantidad dejan de andar sin oxígeno barbijo, que el cerebro Es necesita. obligatorio el aire Es libre. obligatorio. ¿Cómo? No, que yo... A ver, No, no, que voy a es hacer todo obligatoria, lo pero eso es políticamente parte de las incorrecta. leyes que A están ver, mal hechas. mira, es todo un nivel de locura tan grande que yo salgo con mi hija de mi casa y mi hija se pone el barbijo 10 minutos antes y digo, Martina, sacate ese barbijo, estamos en casa. Exacto. Digamos, Bueno, es los una chicos, locura. ¿Viste cómo ¿sabés decís? la No salimos de insuficiencia casa. respiratoria que están teniendo los chicos? Es una locura. Que afecta en su temperamento. Vos hablás muchas veces con un chico y estás entrando en un ascensor y por error o porque te descuidaste, no estabas con el barbijo puesto, y el adolescente o el chico se pone pálido porque cree que tu ingreso es la muerte de él. Entonces, fíjate, la información que le han generado es tan sesgada, es tan equivocada. ¿Por qué? Que cree que los jóvenes, que por otra parte son los que menos riesgo tienen, los que más tienen que salir, porque si los chicos no salen, pero a la escuela, porque además de aprender y no perder 5 años de desarrollo intelectual con este año de no ir a clases, pueden, digamos, hacer lo que se denomina la inmunidad natural, porque están en contacto entre ellos. Y Lo ese que pasa, chico no Marcelo, enferma. yo te Tu entiendo. hija, mis hijos, si van al colegio, no se enferman ellos primero y no nos enferman a nosotros o Yo a te los entiendo abuelos. y es Sin un tema... embargo, vos yo ves claro que no los dejan Te ir a la entiendo, escuela. es un tema súper sensible. Uno dice esto y la gente sale a matarte como que uno es un irresponsable, es una antivacuna. La verdad que no, yo con mi hija con el barbijo, hablando de educación, mi hija tiene una educación blue. O sea, con el padre le pagamos una maestra blue para que, ¿viste? Porque yo no sabía cómo había sido el año pasado. ¿Te parece justo eso? No me parece justo, porque aparte no me parece justo por razones obvias y no me parece justo porque hay un montón de chicos que no lo pueden hacer, pero tengo hijos de gente que conozco y que trabaja con nosotros y que me dice, mi hijo va al colegio 1 hora por día, con suerte, cuando no van al colegio y le dicen, hoy no hay clases. Pero digo, esto que cuestionamos la vacuna o que por lo menos lo discutimos, o sea, de verdad que yo siento que hay gente que si siente que no se vacuna se va a morir. Y me parece genial que esa persona tenga su vacuna. Ahora, lo que no entiendo es por qué uno no puede en un medio de comunicación decir lo que piensa y discutir con alguien que piensa distinto. O sea, vos no estás tal vez tan a favor del barbijo las 24 horas. Y el otro sí. ¿Por qué no podemos hablarlo y llegar a un punto intermedio? ¿Por qué tiene que ser de vida o muerte? Porque falla la comunicación. No, bueno, no, pero no solo la comunicación. Hay algo más fuerte. No, hay algo más fuerte, Marcelo. ¿Cómo los comunicadores sociales me vienen a decir a mí cómo tengo que vivir? Las autoridades bajaron esa línea dura.
Pero Cuando vos desde la autoridad le echás la culpa a la gente porque salió 3 días a Total. festejar las Pascuas y le mandás una foto vos desde tu viceministerio de salud de la provincia de Buenos Aires tratando de irresponsable a la gente porque fue a festejar las Pascuas y fue a airearse, a oxigenarse a las Pascuas, es porque no entendés nada de salud pública. Porque a mí, al igual que el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires, nos enseñaron, estudiando el posgrado de atención sanitaria para ser sanitaristas los dos, que lo primero que tenés que apostar en una pandemia es a la inmunidad natural, es fortalecer las defensas naturales. ¿Y cómo lo haces? Saliendo, reuniéndote, viviendo. Pero pará, en la familia, que reunión tenga de sentido Tevez te la parece vida. que estuvo buena, porque hoy fue como, digamos, ya hemos perdido la noción de lo que es pasarla bien, No, esa no, divertirnos. pero vos me entendés pero que hay una diferencia entre ir a pasar las Pascuas y hacer una fiesta Pero de, pará, de- no de- sé de la cuántos... noche o No, de no. cumpleaños, ¿no? Lo que digo es que, digamos, una cosa es una fiesta clandestina con 300 personas, acá no sé cuántas Claro. había. Lo que digo es que ya Claro. todo el mundo se ha convertido en la policía mala de todo el mundo y la verdad que es raro todo lo que pasa. Esto te parece que está mal, digamos, la fiesta de Tevez, que no Por sé qué estaban supuesto, celebrando. porque el gobierno, en lugar de ayudarnos a enfrentar el COVID, que hubiera sido inteligente, cuídese, cuide su preexistencia, adelgace si está con sobrepeso, no tome alcohol, no fume, lo que te decía cualquier médico, ¿no es cierto?, antes del COVID, eso es lo primero que te decía que te debía hacer el gobierno. Por supuesto, usa el barbijo cuando corresponde, usa el alcohol en gel, higienizate, desinfectante, eso está fuera de discusión, las medidas de higiene están fuera de discusión. Pero cuando tenés un gobierno que te asusta, te enfrenta con el vecino, porque el vecino te trata de irresponsable. Si vos querés ponerle sentido común a esto, que es simplemente, mirá, no te sobren barbijes porque tu cuerpo necesita oxígeno. Para, por ejemplo, generás yo el otro día una reacción en contra de las redes. posta 8 horas en una reunión y no me lo dejaban sacar ni de trampa para decir, yo le pongo alcohol al barbijo y me lo pongo y como que aspiro alcohol porque en un momento digo, me voy a desmayar. Digo, chicos, yo me estoy por desmayar, ya pasaron 8 horas y me voy a desmayar. Entonces busco una ventana, saco la cabeza, bueno. Pero hay gente que habla durante 8 horas y me... ¿Qué nos provoca tener esto tapado durante 8 horas, por ejemplo? Yo estuve un día 8 horas La incorporación de embarbijada. dióxido de carbono, lo que vos tenés que justamente exhalar, lo que el cuerpo tiene que eliminar en el proceso de respiración, asco. no te lo permite el barbijo, el sobreembarbijado. El El sobreembarbijado. barbijo es un tiempo, ¿viste? Cuando un cirujano va y te mete en el quirófano y te opera, o un odontólogo te revisa la boca, eso demora un par de horitas. Y si acabó, se lo saca el resto del día el cirujano, el odontólogo o el bioquímico cuando te saca sangre, anda sin barbijo. Porque es un procedimiento puntual. En esto es exactamente lo mismo. Pero vos sabés que Entras todo lo al que estás colectivo, diciendo al no lo subte, comparte ningún al médico ascensor, de la tele, te pones ¿no? barbijo o a una reunión en un lugar cerrado. Pero vos sabés Ahora, que estás a al aire contramano. libre, Vos te lo sabés, sacás. Pereta, que estás a contramano de todo, ¿no? Para lo que es, digamos... Bueno, yo creo que llegó el momento. Hay un montón de gente que piensa como me vos. sumo a tu club. Y yo también, ¿eh? No hay No. discurso Vivi, único. No hay un Viviana, me discurso sumo a tu club, en definitiva. Yo tengo un Ahora, club el que es país un de club, todos, digamos, o más es de los que relajado. Con mucho totalitariamente cuidado. nos quieren mandar. Viviana, tendría que haber salido a la ministra de Salud a esta altura y dar explicaciones. Yo lo escuché el fin de semana al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a Quirós, y dando una explicación lógica y minimizando además los efectos de la vacuna, diciendo que la vacuna no te inmuniza absolutamente y explicando que en un porcentaje mucho más chico te podés contagiar. Lo que le pasó al presidente, pero recién nos enteramos ahora. Ahora la ministra Carla Bisotti, ¿dónde está? Para que dé explicaciones. Recibiendo más vacunas. Hoy le Marcelo. preguntaba a Antonio Laje, lo vi a Antonio, le mando un beso, que hace mucho que no lo veo a Laje, y le pregunta, creo que al doctor López, Sí. le dice, a ver, ¿no? Me pareció que estaba bueno, dice, 15 días nos guardamos todos, el planeta entero se guarda 15 días nos guardamos acá en China, en España, nos guardamos 15 mundo- días. Pero ya mundo transitamos guardado. por El eso. mundo guardado, Ya no, el transitamos. mundo guardado, dice, se va el COVID y el tipo le dice, no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora No saben. No solamente no no se va el saben COVID, tampoco, Vivi. ¿por qué no admitimos No que solamente no no se va el saben? COVID, Y cuando viene no el saben, me corrijo subtipo en una de virus cosa. que reemplaza al Perdóname, COVID. Marcelo, un minuto. Primero, estaba dialogando acá, porque también hay que admitir con humildad que lo presuntamente científico, que es respetable, no tiene la verdad tampoco todavía, por cosas que vos explicaste y por otras
y quiero corregirme, el laboratorio nacional costaría entre 70 y 100 millones de dólares. De dólares. Dije pesos, de dólares. Yo digo lo siguiente, Marcelo, Tenemos tu perdón. placa también, ¿eh? Hay una mecánica que tiene que ver con las enfermedades y el miedo, de un discurso que viene, me parece, de la medicina y que viene de la política también. Hacer una conjunción que termina resultando mala. Yo recuerdo hace 30 años, cuando apareció el HIV, también la apelación fue al miedo, digamos, ¿no? Igual que ahora. Yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente, ¿por qué funciona la cuestión de esta forma? Si no hay otra forma de hacerlo, y en el caso de que hubiera otra forma de hacerlo, si recordás alguna campaña que se haya visto en el mundo de una enfermedad nueva que apareció y que se pudo contener sin apelar necesariamente al miedo. Sí, muchas. El H1N1, la gripe aviar. La mayoría de las gripes, una vez que uno descubre el mecanismo por el cual el virus contagia, uno ataca más inteligentemente al virus. En nuestro país y en algunos otros, tengo que decir con dolor, se insiste en el error. Es decir, vos tenés 57.000 muertos, o sea, el encierro no salvó una sola vida. ¿Y cuál es la solución que das para el segundo invierno? Porque cuando se habla de segunda ola es segundo invierno, en donde el virus es más contagioso, digamos, y más gravoso, es seguir con el encierro. Ahora, Marcelo, Entonces, perdona, es el obvio encierro, que tenés que el repasar encierro el libro de prolongado. inmunología. A ver, el encierro prolongado es lo que está en discusión. Porque si no, yo tengo que cuestionar a los que hacen supuestamente todo bien porque viven en otras partes del mundo. Francia confina, en España cierran las escuelas. Digo, también toman medidas similares en otras partes del mundo. Claro, pero el tema fue la cuarentena prolongada, que ya no tenía razón de ser porque el Golpeó la sistema ya estaba economía. fortalecido, el sistema de salud. Pero los argentinos Pero, venimos de un tenemos a la esfuerzo muy Cusa, largo. Eduardo, dámelo a la otros Cusa. ejemplos. Sí. Otros ejemplos para Eduardo. Corea del Sur, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos. Sí. Eso sí, acá mismo Uruguay. Cuarentenas inteligentes, Eduardo. Hay malos 2.200 ejemplos casos en Uruguay. el mundo. Y sí, estoy Tienen todo con vos. estallado. Pero tomá los buenos, porque vos como yo querés que nuestro gobierno imite a quien tiene que imitar. No tiene que imitar Si le a das nadie, malos tiene que hacer una ejemplos, receta para lo acá, único para que este vas a país. hacer es darle la razón a quien no la tiene, Edu. Claro, pero en este país ya ha habido una cuarentena muy larga, Eduardo, y el problema es si las estructuras mentales de los argentinos resisten o no. Hicimos una encuesta en ese sentido para ver si hay clima social, o en qué medida hay clima social para que el gobierno vaya a una cuarentena de estilo fase 1. Y eso Ahí que la estamos vemos. viendo en pantalla son los resultados. ¿Qué haría usted si el gobierno vuelve a la cuarentena fase 1? ¿Respetaría lo que indica el gobierno? Casi el 43% de la gente, 42.7%. No respetaría directamente, no respetaría lo que dice el gobierno, 40,2%, y hay un 17% que se debatiría entre uno y otro. Solamente un Estado tratando de ejercer una política de dejar a la gente adentro de la casa con un 40% que lo desconoce, Vivi, es absolutamente imposible. Van a quedar en Orsay Ahora, ese en la primera de porcentaje del cambio. 40%, ¿en dónde se justifica? ¿En qué gente que no debe salir a trabajar para ganarse la plata? Muy probablemente. En un país que tiene una Digamos, cantidad de gente si a vos te dicen que guardate, depende pero del tenés Estado. asegurado el sueldo del 1 al 5, y sí, te quedas en tu casa. Absolutamente. Sí, Sin te quedas- dudas. no hay Pereta, otra. Pereta, Bueno, y lo que dice sí. Eduardo... Decime. Lo que dice Eduardo introduce otro problema que tiene la Argentina, que es la verdadera grieta que se dio en los trabajadores. Muchos trabajadores, ustedes los periodistas, los policías, los trabajadores de la salud, los farmacéuticos y bioquímicos que yo represento, pusimos el hombro Cajero de y supermercado. fuimos al lugar de trabajo a cumplir nuestra función. Sin embargo, mucha otra parte de trabajadores, algunos de ellos estatales, que tienen asegurado el salario, pueden decir eso que bien dice Eduardo, y yo coincido con él. Claro, como yo estoy tranquilo porque a fin de mes en mi cuenta bancaria me ingresa el salario, bueno, cumplo, es más fácil para mí cumplir. Ahora, si yo tengo que ir a ganarme el mango en una Argentina que hay 7 millones de empleos en negro, es obvio Claro. que a mí el riesgo del barbijo, el riesgo del COVID es bajísimo respecto a los problemas cardiológicos y metabólicos que decía recién, o a quedarme sin empleo. 2 millones de argentinos se quedaron sin empleo por esta cuarentena, digamos, poco pensada, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que cambiar. Acá la economía y la salud tiene que defenderse inteligentemente en igual sentido. ¿Por qué? Porque si yo tengo más pobres, tengo más enfermos. La posibilidad de que se enferme de COVID o de cualquier otra enfermedad
un pobre, y que tenemos 3 millones nuevos de pobres en la República Argentina, es mucho mayor que tal vez nosotros que no estamos dentro de ese grupo de pobres. Y eso tenemos que entenderlo, porque hay que, no solamente el problema de la salud es el COVID, las enfermedades metabólicas, oncológicas, cardiológicas. Ahora se están suspendiendo todas las operaciones, salvo las oncológicas, las consultas. Teresa, muchísimas gracias. La próxima te venís al estudio. Gracias a vos, Vicky. Muchas gracias.